Buenas noches, vean la esquina superior izquierda. Hoy vamos a ver el tema 2. Tema 1 que vimos ayer era origen de la computación, internet y demás. Y se hizo un cuestionario que evaluaba ese primer tema. Hoy vamos a ver el segundo tema. Tema 2 es hoy solamente muy sencillo, que es el funcionamiento de la computadora. Y vamos a empezar viendo lo que es la arquitectura de hardware. Por supuesto, vamos a estudiar qué es hardware, qué es software, qué es el CPU, las memorias, la ROM, la RAM, etcétera. O sea, los componentes de la computadora. Y hoy, bueno, vamos a hacer también el trabajo de clase número 2, que es el cuestionario, igual que ayer, igual que el viernes, perdón, igual que el viernes, que fue un cuestionario de 10 minutos, muy sencillo, de selección múltiple, verdadero, falso, etcétera, etcétera, donde se evalúa esto que vamos a ver hoy. Al igual que ayer, nosotros vamos a tener que ese cuestionario va a estar abierto hasta las 12 de la noche y usted puede empezarlo desde las 8, creo, puse 8:30, donde después que vea los videos, vea el PowerPoint, etcétera, a la vez que lo empiecen tienen 10 minutos para realizarlo, igual que el del viernes. ¿Correcto? Bueno, vamos a empezar viendo un poquito sobre arquitectura del computador. Vamos a empezar con, vamos a primeramente empezar con el hardware. Aquí, este es, vamos a ver aquí, este es el hardware de la computadora. Y esto que está aquí es la placa principal. Una computadora, bueno, van a ver después en el video, mucho más detallado, etcétera, etcétera. Pero uno de los aspectos fundamentales de una computadora internamente es el motherboard, la placa principal o la placa, tarjeta madre, donde se encuentran los principales componentes del computador. En esa tarjeta madre está el llamado CPU, este que aparece acá, CPU, este de aquí, que es el cerebro del ordenador, las memorias ROM y RAM, el bus, que son una serie de pistas trazadas que unen todos los componentes eh, de la computadora internamente dentro de la placa principal y fuera de ello mediante cable. El microprocesador o CPU es, el CPU quiere decir Central Processing Unit. Aquí está. Central Processing Unit, que es la unidad de procesamiento central. Este es el cerebro del ordenador. Aquí, fíjense sus tareas cuáles son. Primeramente, controla las operaciones básicas del ordenador. Las operaciones básicas. Todas son controladas a través del CPU. Ejecuta órdenes o comandos. Hace los cálculos matemáticos y el manejo de datos asociados a los cálculos. Controla los componentes del sistema. Envía y recibe señales de control. Y todo tráfico de información entre CPU y los periféricos a través de una red electrónica de interconexiones denominada bus, que eso fue lo que le dije, este es el bus, una serie de pistas trazadas, o sea, están impresas en la misma tarjeta, esas pistas que unen los distintos componentes que están en la tarjeta madre. Fuera de ella, bueno, a través de cable. El bus. El bus sí viene de ómnibus, bus, que es el que transporta. En los ordenadores, la interconexión de todos los circuitos de control se realiza mediante un diseño de circuito conocido con el nombre de bus. El bus es un conjunto de pistas trazadas en la placa principal o motherboard que conectan todas las partes que controla y forman la PC y sirven para el paso de la información de un componente a otro. Y los componentes que están fuera de la placa de control, bueno, a través de cable se comunican. Cada chip
de control y cada byte de memoria están conectados directa o indirectamente al bus. O sea, cada chip de control, cada byte de memoria están, si se quiere, conectados indirectamente porque a través del bus es que fluye la información. Vamos a ver qué parte consta este denominado bus. Aquí está, está dividido en 4 partes. Líneas de potencia, por supuesto, para darle la corriente, para pasar la corriente. Bus de control, bus de dirección y el bus de datos. Dentro de esto de aquí, los principales son el bus de dirección y el bus de datos. Cuando se utiliza una posición de memoria como lugar de almacenamiento, su localización está marcada por una dirección. O sea, cuando usted va a escribir un dato en una computadora, primeramente la computadora le asigna una dirección de memoria donde va a estar ubicado ese valor de datos. Pues fíjense que primeramente la localización está marcada por una dirección que la identifica individualmente. Y cuando el dato está listo para ser transferido, se transmite la dirección a través del bus de direcciones y luego se envía por el bus de datos el valor de ese dato que usted va a almacenar. Usted va a almacenar, por ejemplo, el valor 15 y el que hace. Cuando usted da el valor 15, primeramente se transmite a través del bus de direcciones la localización de la memoria, o sea, en la RAM, la localización de la memoria interna, donde va a estar ubicado ese dato y posteriormente a través del bus de datos se envía el valor de ese dato a esa misma dirección. Como se ve, el bus transporta algo más que datos. En general transporta datos, información de control, señales de interrupción y direcciones. Fíjense que está dividido en 4 partes. Las memorias. Vamos a empezar con la memoria ROM. ROM quiere decir Read Only Memory o memoria solo de lectura. Ahí no se puede escribir nada. Todas las computadoras traen una memoria ROM donde aparecen los programas que inicializan la máquina cuando usted la enciende. ¿Correcto? Entonces es más cómodo tenerlo directamente ya ahí. No hay que copiarlo de ninguna parte. Fíjense lo que dice aquí. Si parte del software necesario para el funcionamiento se encuentra siempre grabado en el interior del mismo, es más fácil este funcionamiento. Por ello es que parte del software de inicializar la computadora, comprobar si están todos los periféricos, el disco duro listo, el monitor listo, el teclado listo, todo eso que está ahí, toda esa serie de instrucciones que nos permiten inicializar nuestra computadora, están grabadas en la memoria ROM. Esta memoria ROM solamente es memory, aquí, Read Only Memory o memoria solo de lectura. Los ordenadores vienen con una cantidad de ROM que contienen unidades de programas y datos que son necesarios para activar y hacer funcionar el ordenador y los periféricos. Como les dije, hay una serie de programas que me comprueban. ¿Está colocado el monitor? ¿Hay monitor? Sí. ¿Hay teclado? Sí. ¿Está el disco duro? Sí. Todo eso es lo que hace él principalmente en la ROM. O sea, ver si están todos los dispositivos que necesita para funcionar la computadora. La ventaja de lo anterior radica en que no se hace necesario cargar en memoria estos programas desde disco, como se cargaría el sistema operativo. El sistema operativo sí se carga de disco, porque en realidad el sistema operativo, usted selecciona qué sistema operativo es el que va a poner, si es el Linux, si es Windows, etc. Luego en la memoria ROM se encuentran los programas de arranque, se llaman así, programas de arranque, que hacen el trabajo de poner en marcha el ordenador. La ROM BIOS, este BIOS quiere decir Basic In-Out System, o sea, el sistema de entrada y salida básico, que indica el sistema de entrada y salida básico y formada por rutinas en lenguaje de máquina. No está en un superlenguaje, está en lenguaje de máquina, que proporciona los servicios de apoyo y extensiones al BIOS
que se le añaden a la ROM cuando se conecta al ordenador ciertos equipos especiales. La memoria RAM. ¿Qué es la memoria RAM? RAM quiere decir memoria de acceso aleatorio. ¿Sí? Memory Access Random o Random Access Memory. Memoria de acceso random quiere decir aleatorio. Memoria de acceso aleatorio. Área de trabajo donde el ordenador almacena órdenes o comandos para ejecutar y los datos que hay que manipular para dichas órdenes. A medida que crezca la cantidad de memoria existente, mayores son posibilidades de manipular mayores cantidades al mismo tiempo si el sistema operativo lo permite. El sistema operativo totalmente ahora todos son multitarea y dependiendo que usted puede tener abierto en este caso un procesador de texto, por ejemplo Word, está con el Excel también abierto, tiene una base de datos también que está trabajando y como no, para entretenerse usted tenía abierto ya el Solitario, un juego. Entonces todo eso, la computadora, el procesador, el CPU, todo eso lo tiene cargado en memoria y le está dedicando, por ejemplo, en multitarea, le dedica 1 milisegundo a cada una de esas aplicaciones. Para usted están funcionando todas a la vez y en realidad funcionan por periodo. 1 milisegundo al editor de texto, 1 milisegundo al Excel, etcétera, etcétera. Pero si tengo más memoria, puedo tener abierto muchas más aplicaciones. Usted puede tener, si tiene poca cantidad de memoria, quizás con 2 o 3 aplicaciones abiertas, dependiendo de la magnitud, o sea, el espacio que ocupan en memoria esas aplicaciones, usted podrá tener abierto más o menos. O sea, si tengo más memoria RAM, podré tener más aplicaciones abiertas en forma general. Vamos a detallar el CPU. Internamente, fíjense que el CPU es esto que está acá. Este es el CPU, este que está aquí azulito. Este que está aquí azulito, esto que está aquí. Ese que está ahí azulito, este que está aquí, es el CPU. Ahora, dentro de eso, hay esto. Si ese es el cuadrado azul, que sería todo esto está dentro de ese cuadrado azul, tengo la unidad de control, ALU, que es la unidad aritmético-lógica. Tengo los registros y tengo un acumulador. Y este es el bus de datos, bus de control y bus de direcciones. Recuerden que todo eso está comunicado directamente con el CPU. Unidad de control maneja los distintos componentes del sistema informático, así como los datos a usar en los diferentes procesos. En esta unidad aritmético-lógica, ahí donde se realizan las operaciones, suma, resta, todo eso se produce aquí en la unidad aritmético-lógica. Y en esa unidad, y los registros, esto que está acá, vienen siendo la RAM del computador, este viene siendo la RAM, pero del CPU. Ahí donde va a acumular todos los valores intermedios. Usted tiene que multiplicar un número por otro número, dividir el resultado entre tal número y sumarle más cuatro. Él va haciendo un número por otro número y el resultado lo guarda aquí. Saca ese resultado y dice, ahora ese resultado multiplícalo por tal cosa y guarda el resultado. Saca el resultado y ahora resta y así va haciendo con estos registros que aparecen acá. Bien, vamos a ver un poco más detalladamente todo esto que aparece acá. Todo esto está, por supuesto, lo tienen ustedes en la plataforma Moodle de su materia, en la parte del tema 2, que es la arquitectura de Howard, la arquitectura del computador. Y entonces en este caso tienen este PowerPoint que está acá, muy sencillo, y tienen los videos estos que les voy a mostrar ahora. Vamos a ver unos videos. Vamos a ver aquí. Un momentito, vamos a compartir aquí sonido. Vamos a ver.
Es decir, a ver, déjenme ver. A ver. De todas formas, estos videos los van a tener ustedes, no se asusten, aunque bueno, me pueden decir si no escuchan para probar qué está pasando. Vamos a ver en este caso que está acá, qué es una computadora, cómo funciona una computadora. ¿Cómo funciona una computadora? ¿Se escuchó cómo funciona una computadora? Sí, profe. Sí, sí, se escuchó. Las usas en todos lados, todo el tiempo y en todas sus formas. Por medio de ellas te comunicas, editas videos, escribís, haces cuentas o chateás. Las computadoras son parte de tu vida. ¿Pero alguna vez te preguntaste cómo funciona una computadora? Una computadora es un sistema compuesto por distintos elementos físicos llamados hardware, que se relacionan a través de instrucciones conocidas como software. Estas instrucciones son enviadas por un usuario que interactúa entre hardware y software. El lenguaje utilizado por las computadoras es el binario, en el que existen solo dos valores o símbolos, el 1 y el 0. Los unos están cargados de energía eléctrica y los ceros descargados. Combinando ceros y unos se puede enviar cualquier tipo de información y sus combinaciones son infinitas. La información circula en forma de pulsos eléctricos a través de diversos soportes como pistas o filamentos de cobre o fibra óptica. A estos medios se los conoce como buses. En el interior, las computadoras usan buses para enviar y recibir información e instrucciones entre sus partes, como la memoria, el microprocesador, el disco duro y todo lo que conectemos, como una impresora, por ejemplo. Una de las partes que tenés que conocer para saber cómo funciona una computadora es su cerebro, conocido como CPU. Su función es ejecutar las aplicaciones y coordinar los diversos dispositivos. Su velocidad de trabajo se mide en megahercios. Este número define cuántas veces en un segundo puede procesar instrucciones. Por ejemplo, 1000 megahercios en un segundo. El procesador requiere un lugar para almacenar los datos. Estos lugares son el disco rígido y la memoria RAM. La memoria RAM, o memoria de acceso aleatorio, es una memoria volátil ya que pierde la información cuando deja de recibir energía. Además de la RAM, existe la memoria ROM. Es de solo lectura y permite la lectura de datos sin poder editarlos o modificarlos. La ROM entonces no depende de la energía. Por todo esto, es que la información que la computadora necesita para funcionar se guarda en el disco rígido o disco duro. Esta unidad de almacenamiento tiene menor velocidad de escritura y lectura, pero preserva todos los datos aunque exista un corte de energía. En el disco rígido todo se almacena en forma de bits, que es la unidad mínima de información utilizada en informática. En este disco se ubican dos elementos muy importantes, el sistema operativo y los programas o software. También se alojan aquí los archivos que guardás. Una función muy importante que tienen las computadoras es la de poder comunicarse entre ellas para intercambiar información. Para esto, utilizan una placa de red. Todas estas partes se relacionan dentro de la computadora por medio de una placa madre. La placa madre es el circuito que permite vincular todos los elementos. Además de los dispositivos internos, a la placa madre también llegan los dispositivos externos, como mouse, teclado o impresora, que utilizás para ingresar y obtener información por medio de los buses. Así, las tarjetas de video, por ejemplo, convierten los bits en imágenes y sonidos. Ahora bien, ¿cómo hace un usuario para conectarse con la computadora y para utilizarla? Esto sucede por medio de algo conocido como interfaz de usuario del sistema operativo. Esta interfaz es justamente lo que te permite interactuar con el sistema del equipo, sus aplicaciones, programas, información y recursos. Desde ahora,
Cada vez que uses tu computadora, ya sabes lo que pasa en su interior y cómo hace todo lo que le ordenás que haga. Bueno, ¿escucharon bien? ¿Se oyó bien? Sí, Sí, se oyó muy bien. Perfecto, vamos. Esa fue una primera parte de cómo funciona la computadora, qué es la tarjeta madre, qué es el CPU, las memorias, ROM, RAM. Vamos a ver ahora, acá, en este mismo que fue, debimos haberlo visto primeramente, que son software, aquí, perdón, dispositivos de entrada y salida. Primero, Disculpe, ingeniero, se le bajó el volumen ahora. Usted no logró escucharlo como hace rato. perdón, ¿no me Se le escuchan? bajó el volumen a usted, parece, porque no logro escucharlo como hace rato. Está muy bajo el audio. Un momentito. A ver. No sé si será acá. 1, no. Ah, sí, ya, yo veo que está funcionando el audio. Ahora sí, ahora sí. Es que se escuchaba muy como de lejos. Ya. Bien, bueno, continuamos. Entonces, aquí está el término software y hardware y los dispositivos entrada y salida. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ya vimos toda esta parte que aparece aquí. Todo esto ya lo vimos. Vamos a ver aquí ahora qué es software, qué es hardware y dispositivo. Bueno, ya vimos algo en el video de que era software y hardware. Vamos a verlo acá. Software, conjunto de instrucciones que la computadora necesita para funcionar y por lo tanto no existen físicamente. No se pueden tocar ni ver. Un ejemplo son los sistemas operativos encargados de gestionar de forma eficiente los recursos del ordenador. Los más conocidos son el Windows, Mac y el Linux. El hardware son los componentes físicos de la computadora, ordenador, todo lo que podemos tocar y ver, o sea, son los elementos tangibles que se pueden tocar, el teclado, el monitor, el ratón, todo eso son hardware. Vamos a ver ahora el dispositivo de entrada y salida. Se conoce como dispositivo de entrada y salida o periféricos mixtos o bidireccionales aquellos aditamentos electrónicos que permiten ingresar y obtener información. O sea, introducir y extraer datos del sistema, ya sea como parte de un mecanismo de soporte físico o no. Los dispositivos de entrada y salida se denomina ES, entrada y salida, en inglés y out. El I de in, entrada, la O de out, salida. Se recuerda el BIOS, Basic In-Out System, entrada y salida básica del sistema. ¿Qué son los dispositivos de entrada? Dispositivos de entrada son el teclado, a través de ello puede entrar la información, escribo el teclado y le estoy dando la entrada, quizá entre su nombre, escribo mi nombre y le estoy dando el nombre a través del teclado y eso es la entrada. Mouse o ratón, cuando elijo cierto, algún botón, algún control, le hago clic con el mouse o el ratón, ya estoy dándole la entrada a través de del micrófono, bueno, hablando, puedo darle información. Cámara, escáner, el escáner, si escaneo un documento, es la entrada de modem. Vamos después en las características del modem. Y una unidad de CD. En una CD puedo tener grabado todos mis datos y pasárselo directamente, si son datos de una base de datos muy compleja, que lleva una cantidad de información grande, no se la voy a dar por teclado, se la voy a dar, ya está escrito ya en un archivo, quizás en el CD. Los dispositivos de salida son el monitor, puede ser de salida, por supuesto, ahí me está dando la información. Fíjense que aquí me da la información, la salida, los resultados, la impresora escrita, los parlantes me comunica el resultado de algo,
un copiador de CD o DVD, me está imprimiendo la información en el CD, el ploteador para un plano, y el modo en que, fíjense que el modo es en ambos, entrada y salida, y vamos a verlo después con más calma. Dispositivos mixtos, o sea, lo mismo sirve de entrada y salida, son pantalla táctil. Yo tengo esta pantalla que está aquí, es táctil. Yo toco y avanza, o está pidiendo un dato, toco donde está pidiendo el dato y ahí se pone el cursor para que yo entre el dato y demás. Los discos duros portátiles sirve lo mismo para grabar la información que para pasar información a la computadora, igualito que en las memorias USB. Ahí guardo información y además paso información a la computadora como archivos y demás. Tarjeta de red, modem, routers, esto es para la comunicación en red, y el Bluetooth. Ya, vamos a ver ahora, en este caso, aquí, los periféricos de la computadora. Periféricos de la computadora. En informática, el término periférico se aplica a cualquier equipamiento o accesorio que esté conectado a la CPU. Por ejemplo, las impresoras, el escáner, lectores y o grabadoras de CD y DVD, lectores de tarjetas de memoria, mouse, teclado, webcams, son ejemplos de periféricos. Desde que por primera vez se escuchó hablar de las calculadoras hasta la actualidad de nuestras supercomputadoras, el desarrollo y el perfeccionamiento de los accesorios evoluciona cada vez más. Cada periférico tiene su función definida y ejecuta o envía tareas a la computadora de acuerdo a la función para la que fue diseñado. Existen tres tipos de periféricos: los periféricos de entrada, los periféricos de salida y los periféricos mixtos o de entrada y salida. Los periféricos de entrada son dispositivos que permiten al usuario del computador introducir datos, comandos y programas del CPU. El dispositivo de entrada más común es el teclado. La información introducida en el mismo es transformada en el ordenador por modelos reconocibles. Los periféricos de entrada convierten la información en señales eléctricas que se almacenan en la memoria central. Sin ellas sería imposible intentar cualquier tipo de operación con la misma. Los tres ejemplos más comunes de dispositivos de entrada son: teclado. Es un conjunto de teclas agrupadas de tal forma en que una tecla represente un determinado carácter. Mouse. Dispositivo con 2 o 3 botones. A medida que se mueve en una superficie plana, se produce un movimiento análogo en el cursor que aparece en la pantalla. Escáner. Este periférico digitaliza dibujos y fotografías, permitiendo que éstas sean almacenadas en la computadora en formato digital. Un periférico de salida es un dispositivo electrónico capaz de imprimir, mostrar o emitir señales que sean fácilmente interpretables por el usuario. Tienen la función de mostrarle al usuario operador de la computadora el resultado de las operaciones realizadas o procesadas por la misma. Mediante la utilización del periférico de salida, las computadoras se comunican y nos muestran el resultado de nuestro trabajo. Ejemplo, los dos periféricos de salida más usados son el monitor y la impresora. También existe un tercer tipo de periférico de salida que son los auriculares, los cuales nos permitirán escuchar lo que la computadora tiene que decir. De entre estos tres periféricos, el monitor es el más importante del conjunto. La impresora es importante por perpetuar en el papel los resultados o datos procesados por la computadora. Además, la impresora no es un dispositivo imprescindible, pero es importante cuando necesitamos representar la información procesada por la PC en papel en forma de listados, gráficos, dibujos, imágenes y demás. Los auriculares reproducen los sonidos que emite la computadora a través de la placa de audio de la misma. Es el dispositivo más utilizado para escuchar música a través del reproductor de audio de nuestro sistema operativo. Un periférico de entrada y salida es el que se utiliza para ingresar datos a la computadora y luego de ser procesados por la unidad central de procesamiento genera la salida de información. Su función es leer o grabar, permanente o virtualmente, todo aquello que se haga con la computadora, para que pueda ser utilizado por los usuarios u otros sistemas. Ejemplos de periféricos de entrada y salida podrían ser pantalla táctil, multitáctil, casco virtual o impresora multifunción.
En ocasiones se consideran periféricos de entrada y salida a los dispositivos de almacenamiento de datos, como por ejemplo las lectograbadoras de discos ópticos, lectoras de tarjetas de memoria, discos duros portátiles o externos, memorias USB o memorias flash, etc. También los dispositivos de redes o de comunicación suelen considerarse periféricos de entrada y salida, porque su función es la interacción o interconexión entre dos o más computadoras, o entre la computadora y otro periférico externo. Los ejemplos de estos dispositivos pueden ser módem, tarjeta de red, concentrador, conmutador, enrutador, comunicación inalámbrica o Bluetooth. Después de esto podemos concluir que los periféricos son una parte indispensable no solo en el uso de nuestra computadora, sino también en el uso de cualquier otra tecnología. Sin estos, nuestra computadora solo sería otra pieza más de tecnología inservible en nuestro escritorio. Bien, hemos visto ahora la parte de los periféricos de entrada-salida. Finalmente les voy a poner un último video. Este último video habla sobre el hardware y el software. Es mucho más ilustrativo, abarca casi todo lo que hemos visto ahora. Y ese es, vamos a verlo, este video de hardware y software. Y bueno, después les voy a hablar sobre el cuestionario que tienen que hacer hoy. Vamos a ver este video. Hola, en este video vamos a aprender qué es el hardware y qué es el software. Hablando de una computadora o de cualquier sistema informático. Puede ser un teléfono inteligente, inclusive puede ser un aparato electrodoméstico. Todos los aparatos electrónicos, o la mayoría de estos, tienen hardware y tienen software. Primero vamos a ver qué es el hardware. La definición sería que es la parte tangible de una computadora. Es decir, todo lo que se puede tocar. Podemos tocar, por ejemplo, la pantalla. Si la puedes tocar con tus manos, eso es hardware. Por ejemplo, el teclado, la impresora, un escáner, un ratón, un disco duro, pero estas ya son las partes internas, la tarjeta madre, un ventilador, o un procesador, o una memoria RAM. Inclusive los cables de una computadora, eso es hardware. El cable de alimentación, eso es hardware. Hablando de un teléfono celular, pudiera ser la pantalla táctil, la carcasa, la batería, el cargador, todo esto que puedes tocar, eso es hardware. Hardware de almacenamiento, de entrada y hardware de procesamiento. El hardware de salida está conformado por dispositivos externos que le transfieren la información al CPU. Por ejemplo, las impresoras, la bocina, todo ese del cual obtenemos información. El hardware de almacenamiento es donde se guarda la información procesada. Por ejemplo, el disco duro. El hardware de entrada, que es por donde metemos información a la computadora, como puede ser un joystick o un mouse. El hardware de procesamiento, que es estas partes que procesan la información, como puede ser la tarjeta madre o motherboard y el procesador. Todo el hardware de una computadora es muy importante. Cada uno tiene una función. En la pantalla puedes ver la información. El teclado te sirve para introducir información. El ratón. Pero todas estas partes internas que hacen que tu computadora sea rápida o sea lenta, te debes de fijar muy bien en lo siguiente. La tarjeta madre es la tarjeta donde se interconectan todos los componentes o todo el hardware interno. Hay dos cosas que son fundamentales para que tu computadora sea rápida y las debes de tomar muy en cuenta a la hora de comprar una computadora. Es el procesador y la memoria RAM. El procesador, hay dos marcas principales, el Intel o el AMD. No podría decirte cuál es mejor. Ambos son muy buenos, depende para lo que se use. El procesador es el cerebro de la computadora. Es el que hace los cálculos. Es el que dice qué parte tiene que trabajar de la computadora. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, el procesador sería como nuestro cerebro. Nuestro cerebro nos dice qué parte del cuerpo se tiene que mover. Es el que da las órdenes para que se pueda mover cada parte del cuerpo. Entonces, en la computadora, el cerebro, ese es el que dice lo que se tiene que hacer. Ese es el cerebro. Tenemos procesadores
como este que dice Intel Core Duo, que es 2, es decir, son 2 cerebros en un mismo procesador, o este que dice el Intel Core i5, que son, en algunos modelos son 3 cerebros o 5 cerebros en un mismo procesador. Este Intel i7 seguramente serán de 5 procesadores en uno solo. Imagínate si una computadora con un cerebro es rápida, ahora imagínate, pones 7 cerebros, pues es mucho más rápida para hacer todos esos cálculos. ¿Okay? Entonces de ahí depende que tu computadora sea rápida. ¿Y dónde va el procesador en una computadora? Te voy a mostrar un simulador de una computadora para que veas dónde va el cerebro. Esta es una tarjeta madre. Entonces el cerebro va aquí, en esta parte que se llama zócalo. Entonces yo lo coloco ahí. Tiene que entrar exactamente aquí en este que se llama zócalo, porque precisamente parece un zócalo. Y tiene una sola forma de entrar. Okay. Ahí está. Y tengo que poner estos sujetadores para que no se mueva, porque debe de estar fijo, totalmente fijo. El cerebro o el procesador, cuando hace cálculos, se calienta mucho. Entonces debe de tener un ventilador para que lo esté enfriando y no se sobrecaliente y se pueda quemar. También debemos de poner una pasta que tiene esta forma. Esta pasta se llama pasta térmica y protege, y después va un ventilador más o menos como este. Simplemente hay que fijarlo a la tarjeta madre y se conecta para que tenga electricidad. ¿Okay? Cabe recordar que este es un simulador de una tarjeta madre de una computadora de escritorio. ¿Sale? Entonces ya saben ahí dónde va. Otro de los componentes fundamentales del hardware para que una computadora sea rápida es la memoria RAM. Esta sirve para almacenar información, pero de programas que se están ejecutando. Si tú tienes una computadora que está muy lenta cuando abres muchos programas al mismo tiempo y se alenta mucho, o sea, llega el momento que se traba y ya no puedes hacer nada en ella porque abriste muchos programas, quiere decir que tienes poca memoria RAM. Entonces una computadora, entre más memoria RAM tenga, más programas puedes tener abiertos y trabajar en ellos al mismo tiempo. Y la memoria RAM es esta. Es esta y va en estas ranuras en la tarjeta madre. Y entran ahí estas ranuras y llevan estos sujetadores. ¿Okay? Esos son los dos componentes básicos fundamentales. En una tarjeta madre como puedes ver, le puedo poner una RAM aquí, otra acá y otra de este lado. ¿Sale? Puede tener mucha memoria RAM. Entonces, al momento de comprar una computadora, fíjate en esas dos cosas. Que su procesador sea de varios núcleos, y entre más memoria RAM tenga, será mucho mejor, mucho más rápida. Ahora veamos qué es el software. Lo primero que debemos saber es que la palabra software proviene del inglés, que su significado literal son las partes blandas. En caso contrario del hardware, que son las partes duras. Por eso hard es duro y soft es blando. Ya dijimos que el hardware es toda la parte física o dura, todo lo que se puede tocar en una computadora. Pero el software es todo lo que no se puede tocar. Lo que no puedes tocar con tus manos, eso es el software. Y técnicamente el software es un conjunto de programas, todos los que se te venga a la mente de aplicaciones que se puedan instalar en una computadora, todo eso es software. O también hablamos para un celular. Todas las aplicaciones, todas las apps que se te vengan a la mente, todo eso es software y se van a instalar en el hardware. Es decir, se instalan en el disco duro, este lo ejecuta por órdenes del procesador, la memoria RAM participa al momento de abrir los programas, y es decir, todo el hardware está trabajando en conjunto. El software se clasifica en 3 grupos. Tenemos los software de aplicación, de programación y de sistema. Los software de aplicación son los programas que realizan determinadas tareas típicas humanas que anteriormente se hacían a mano. Por ejemplo, el software como Word, Excel, PowerPoint. Todo esto son software de aplicación. También aquí en aplicación pudiéramos meter algunos software de entretenimiento como juegos, reproductores de música, casi todos los programas de entretenimiento y ocio. Después tenemos el software de programación. Estos son programas que permiten al programador programar. Es decir, son
programas o software que hace software o programas para hacer programas. Tienes que aprender un lenguaje de programación específico para desarrollar software. Y el software del sistema son programas que sirven para que el usuario tenga control sobre el ordenador y dar soporte a otros programas. Consiste en software que sirve para controlar e interactuar con el sistema operativo. El más conocido e importante es Microsoft Windows. Es decir, son los sistemas operativos como Linux, el propio Windows, que es el más popular para las computadoras de escritorio o laptops, o Android o iOS para teléfonos inteligentes o smartphones. Ahora hablemos del sistema computacional. Fíjate bien, ya sabemos qué es hardware y ya sabemos qué es software. Imagínate que tienes una computadora, pero no tiene ningún programa instalado. ¿De qué te sirve? Pues nada más como de lujo o para estar sobre un escritorio o para detener algunos papeles. Ahora imagínate que tienes software, que tienes ahí los discos de instalación o en una USB, pero no tienes en dónde instalarlos, no tienes hardware. ¿De qué te sirve? De nada. Entonces debes de tener las dos cosas para que pueda ser funcional este sistema computacional, ¿vale? Entonces ya tienes hardware, ya le instalaste el software y ahí está la computadora. Pero necesitas algo importante, algo que se llama humanware, que es los usuarios que van a usar esa computadora. Imagínate, tienes la computadora, pero nadie la usa, no tiene ningún propósito, ningún fin. Entonces, estos son los tres elementos que están relacionados directamente y se les llama sistema computacional. Y para que quede un poquito más claro, el humanware hace referencia a la presencia humana antes, durante y después de las computadoras. Bueno, eso es todo. Espero te haya sido útil esta información. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Gracias. Bueno, jóvenes, eso era ya. De todas formas, esto van a ver que lo tienen acá. Les lo voy a mostrar aquí. Aquí en el curso de ustedes, en el tema 2, que es la arquitectura. Tema 2, fundamento de hardware. Aquí tienen esto que aparece acá. Son los PowerPoint. Cómo funciona la computadora, los periféricos de la computadora y este último que vimos que era hardware y software. Y aquí tienen el PowerPoint que le hablaba de hardware, software y de los periféricos de entrada y salida. Todo lo tienen ustedes ahí, lo pueden ver con calma para poder hacer su... No, aquí nos vamos a minimizar. Para poder hacer, en este caso, su trabajo a clase, que es la arquitectura del computador. Aquí van acá, en el tema 2. Igual que el viernes, aquí tienen la arquitectura del computador. Ahí está. Te da clic ahí. Y si usted lo va a ver, da clic aquí, pero una vez que entre, fíjense que esto está hasta hoy, hasta las 12 de la noche, pueden hacerlo. Bueno, 12 menos 10 porque dura 10 minutos. Y está disponible desde las 8:30. Esto es para que lean un poco, para que vean los videos, etcétera, etcétera. A las 8:30 pueden empezar, los que quieran seguir viendo el PowerPoint, viendo los videos, etcétera, etcétera, puede hacerlo hasta las 12 menos 10. Hasta las 12 menos 10, porque dura 10 minutos eso. Una vez que empiecen, ya no pueden parar y decir, sigo ahorita. No, una vez que empiece, tienen 10 minutos para terminar. ¿Listo? Entonces, hasta aquí sería este tema. Los dos primeros temas son muy sencillos, una clase cada uno. El tema 3, este que viene ahora, ya es martes, miércoles,
jueves, viernes y el lunes el examen. O sea que son como 4 días más ya en esta parte que está acá.